promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Es verdaderamente un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, como siempre, esperamos que todos estén muy bien, muy bendecidos, en paz, sanos. Y una gratitud muy especial a todo el equipo que trabaja detrás de cámaras para hacer todo esto posible. Y gracias también a ustedes por seguirnos, por estar con nosotros. Como recordarás, desde hace aproximadamente 3 meses hemos venido hablando de la presencia de Dios en nosotros, de la presencia de Dios en los creyentes, en los convertidos. Esta es una verdad increíble, indescriptible, maravillosa, con implicaciones enormes, gigantes. Difícil de explicar, difícil de puntualizar. Es una verdad increíble. Dios decidió poner su espíritu en nosotros,
venir a vivir, a morar en nosotros. Es lo que la Biblia denomina el temor de Dios. Tener esta conciencia de la presencia de Dios, de su Espíritu morando en nosotros. Y entre otras cosas repasábamos también que una de las más claras y más directas implicaciones es que esto permite o faculta la posibilidad de que nosotros experimentemos una vida increíble. ¿Sí te acuerdas que hemos hablado de eso en el pasado, en semanas anteriores? Experimentar una vida maravillosa, experimentar una vida increíble. Lo que la Biblia llama la llenura del Espíritu Santo y experimentar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. Tú ya te lo sabes. Este concepto está en otros lugares en la Biblia. Fíjate, te comparto Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y toma nota de lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo me arrodillo para orar al Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Qué interesante, es por su Espíritu. Pero luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, que es el primer fruto del Espíritu, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Pero fíjate cómo termina este versículo diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Impresionante esta verdad, este texto. Y ve la conexión que hay entre la oración, la presencia de Cristo en el corazón y la posibilidad de experimentar esta plenitud, esta llenura de la plenitud de Dios. Ahora, recordábamos también que al igual que la conquista del pueblo hebreo que tenía que realizar para gozar de la tierra prometida, haciendo morir y exterminando a los moradores de aquella tierra, nosotros también de la misma manera, para disfrutar de esta vida llena y plena del Espíritu de Dios, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y las obras de la carne. Ya hablábamos de eso anteriormente, ¿no? Y que si no lo hacemos con toda seguridad, nos va a cobrar cara la factura. Si no hacemos, si no conquistamos, si no nos apropiamos de esta vida maravillosa. Y entonces nos metimos obligadamente a hablar del tema de la guerra. Esto implica una guerra como implicaba una guerra para ellos, también para nosotros. Y en esta guerra se nos dice que contamos con una armadura que tiene la intención de protegernos en la vida espiritual, nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, pero además se nos dice que contamos con armas, contamos con no nada más con la armadura, sino con armas, que en este caso es la combinación de la palabra de Dios y la oración. También espero que lo recuerdes de las predicaciones anteriores. Si no las has visto, te recomiendo que les des una repasada para que agarres toda esta línea de la que vengo hablando y haciendo un repaso. Entonces nos dice ahí que la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Son las palabras que han salido de la boca de Dios, lo que Dios ha dicho, lo cual debe servir, según estudiábamos también, recordábamos, para derribar los argumentos y las fortalezas, conquistar estas fortalezas en nuestra vida, ¿no? Derribando argumentos, dice, y llevando prisioneros nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Incluso se nos pide y se nos sugiere y se nos indica que debemos llenar nuestras mentes con las Escrituras, hasta el punto de aprender a no pensar
más de lo que está escrito, de lo que está revelado en las Escrituras. Mira, estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces aquí claramente la Escritura, el Señor nos dice por medio de la Escritura que debemos llegar al punto de aprender a no pensar más de lo que está escrito. Wow. Increíble, ¿no? Y entonces esto nos recuerda y nos ubica en cuanto a que el campo de batalla en donde se lleva a cabo la guerra, según veíamos ya y repasando aquí, es nuestra mente. El campo de batalla, el campo de acción en donde se da esta guerra es en nuestra mente. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la función de la Escritura: discernir los pensamientos, cortarlos, separar las intenciones y los pensamientos del corazón. La acción de la palabra de Dios, la acción de la Escritura se debe llevar a cabo en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Allí es donde funciona la espada. Entonces estamos hablando, y esto está por todo el Nuevo Testamento, de cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, de cambiar nuestras ideas por las ideas de Dios, de cambiar nuestros argumentos por los argumentos de Dios, de cambiar nuestras mentiras por las verdades de Dios. Estamos hablando de una renovación profunda a nivel mental. Es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, es una cosa... Fíjate, Colosenses capítulo 3, verso 16 nos dice que debemos o podemos llegar a este punto. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Wow, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, etcétera. Lo cual, por cierto, en otro pasaje de la Escritura nos lo asocia con la llenura del Espíritu Santo. Pero bueno, quiero dejarte esta idea aquí de poder llegar al punto de que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, las Escrituras inunden nuestra mente, moren en abundancia en nosotros. Sin duda esto produce una vida completamente diferente. Ahora bien, también dijimos que dentro de las armas se nos dice que es la palabra de Dios y la oración. Y también hablábamos de eso bastante claramente semana pasada o la antepasada, hablando de la importancia que tiene la oración, orar. ¿Se acuerdan? Hablábamos incluso en esta semana del caso de Jabes, que yo mencioné también en una predicación anterior, ¿no? ¿Cómo es posible cambiar nuestra realidad? ¿Cambiar nuestro entorno? ¿Nuestro futuro? Por el sencillo acto de orar. Es increíble, te recomiendo esta historia. De hecho, como también recordarás, se nos dice que los apóstoles, cuando tuvieron que enfrentar la problemática de la administración de los alimentos y de servir y de atender a las viudas, etcétera, ellos decidieron dejar a un lado ese tipo de actividades para concentrarse en la guerra espiritual. Fíjate qué interesante este texto en Hechos capítulo 6, verso 4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y juntándolo con lo otro que te comentaba, aquí nos queda claro que estamos hablando de la guerra espiritual. Estamos hablando de esta
de este binomio, de este funcionamiento de la vida espiritual, de la guerra espiritual, la palabra, la escritura conjuntada o unida o amalgamada con la oración. Eso es a lo que se querían dedicar prioritariamente los apóstoles. Y eso es de lo que venimos hablando. Fíjate, en la vida del Señor Jesús, Él, podemos ver en su vida constantemente estas dos cosas: el papel de las Escrituras y el rol de la oración. Entonces mira, te voy a invitar a que me sigas. Vamos a hacer un breve recorrido de la vida del Señor Jesús para observar estas cosas. Fíjate, en primer lugar, Él, cuando enfrenta a Satanás, nos dice Mateo 4, no vamos a ver ningún versículo en particular, pero tú lo puedes revisar después en tu casa, más adelante, más tarde, en otro momento. En Mateo 4 se nos dice que el Señor repelió y resistió el ataque, las tentaciones de Satanás con la palabra, con las Escrituras, diciendo: escrito está. A cada tentación que le presentó, ¿te acuerdas? A cada tentación el Señor dijo: escrito está. Oye, pero que mira, escrito está. 3 veces, en 3 áreas distintas, el Señor Jesucristo detuvo el ataque de Satanás con la Escritura. Escrito está, escrito está, escrito está. Por otro lado, también vemos al Señor constantemente corrigiendo a las personas, a los humanos, a los fariseos, a los discípulos, diciéndoles: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Busca esta frase. A ti que te gusta estudiar, busca esta frase, te la vas a encontrar un montón de veces ahí, padrísimo. Incluso hay muchos momentos en la vida de Jesús en donde se nos dice: y esto ocurrió para que se cumpliese la Escritura. Para que se cumpliese la Escritura. Pero fíjate, lo más asombroso en la vida del Señor Jesús es cuánto oraba Él. Esto a mí me ha mantenido por años muy impresionado, muy asombrado. Porque piensas y analizas y revisas y ves quién era Jesús. ¿Por qué tendría que orar Él? Siendo quien era, el poder que tenía, la vida que tenía, la pureza, la santidad que tenía el Señor, ¿cómo para qué orar? Se me hace asombroso el hecho de que el Señor Jesús, la vida del Señor Jesús estuvo acompañada de oraciones. Fíjate, vamos a leer algunos textos. En Lucas capítulo 3, durante su bautismo. Este detalle chiquito y fino tienes que observarlo aquí. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Wow! Jesús fue bautizado, y la Escritura nos podría decir sencillamente que fue bautizado y que cuando fue bautizado el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo. Pero se nos aclara y se nos dice, y orando el cielo se abrió. ¿Y si no hubieran orado? Orando el cielo se abrió. Después se nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que el Señor Jesús tenía la costumbre, el hábito de levantarse temprano. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Ve este hábito de la vida de Jesús, de levantarse aún de madrugada, todavía oscuro, y apartarse y irse a un lugar desierto y orar. Piénsalo, esto implica muchas horas. Está implicado mucho tiempo en donde Él se apartaba, estaba viviendo aquí en la tierra. Él era Dios encarnado y sin embargo se apartaba
Se iba al lugar desierto, solitario, donde pudiera estar solo y tranquilo, sin interrupciones. Y ahí dice que oraba. Qué interesante, cuántas cosas no habrá platicado con su padre. Imagínatelo. ¿Te acuerdas de aquella ocasión cuando el Señor resucita a Lázaro? Me encanta esta escritura, me encanta este pasaje. Juan capítulo 11, verso 38. Dice: Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, hiede ya, porque es de 4 días. Un cadáver de 4 días, piensa un momentito, no nada más hiede, apesta. Me imagino, una cosa tremenda. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. No, ¿verdad? Me brinqué una parte. ¿Qué parte me brinqué? La parte donde nos dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y entonces dice, habiendo dicho esto, habiendo orado, habiendo entrado en contacto con su Padre, habiendo dialogado con su Padre, entonces clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Uf. ¿Qué tal? Qué relato. Qué impresionante que Jesús pudo haberlo hecho sin orar. Claro, pero por supuesto. Pudo haber orado en su mente, pero no. Oró en voz alta, oró de tal forma que todo el mundo lo oyó y vio, y que se dio cuenta que antes de resucitar al muerto, entró en contacto con su Padre y habló con él y oró. Esto le produjo al Señor un problema de popularidad difícil de manejar, porque la gente lo empezó a buscar constantemente por los milagros, por las sanidades, por este tipo de cosas. Y la fama es delicada, es difícil. Es lo que nos dice Lucas capítulo 5, versículo 15. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Peligrosa la fama. ¿Pero qué hacía Jesús? Versículo 16. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo pudo el Señor Jesucristo manejar este tipo de situaciones? Orando. Apartándose a lugares desiertos para orar. Y eso es congruente con lo que nos enseñó el Señor también en otra ocasión, en otra porción de la Escritura, donde dice que cuando ores, entres en tu aposento y con la puerta cerrada, ores a tu Padre que ve en lo secreto, y que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es un tema de intimidad con Dios. El Señor incluso criticó a aquellos que hacen largas oraciones para ser vistos de los hombres. Y elogió o sugirió que lo hiciéramos en privado, a escondidas, sin que nadie nos vea. Y lo mismo dijo del ayuno y de otras cosas. Dijo: donde nadie te vea, tú y Dios. En esta intimidad, en esta relación directa con Dios. Así lo hacía él, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjate, en Lucas 16 se nos dice que antes de llamar a sus 12, fíjate, este texto es muy impresionante. ¿Sabes qué hizo? Pasó la noche completa en oración. Lucas 6:12 dice: en aquellos días
Él fue al monte a orar. ¿A dónde? Al monte, solo, allá arriba. Y pasó la noche orando a Dios. Yo no sé qué tanto debe haber hablado con Dios durante toda la noche. A lo mejor hicieron una revisión de las credenciales y del currículum de cada uno de los 12 que iba a escoger, ¿no? No sé qué tanto habló con Dios durante toda la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al que también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, a Juan, Felipe y Bartolomé, etcétera, etcétera. Tú sigues leyendo luego todo el resto de la lista y de la historia. Pero es muy importante notar que el Señor Jesús dedicó toda una noche para estar en la presencia de Dios, platicando con Dios, hablando con Dios acerca de esta decisión de a quién incluir y a quién no incluir en esta lista de 12. Increíble. Luego tenemos otros eventos igualmente impresionantes, ¿no? Como la transfiguración. Fíjate, en Lucas capítulo 9, versículo 28, se nos aclara este tema. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿A qué subió al monte? A orar. Algunos estudiosos creen que este monte al que subió es el monte Hermón, uno de los montes más altos que hay en Israel. Subió al monte a orar. No subió a acampar, no subió a pasear, no subió a disfrutar de la vista, subió a orar. Versículo 29, y entre tanto que oraba, durante el momento y el tiempo que él estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Wow. Pasaje famoso, como muy, muy impactante, cómo el Señor se transfigura, cómo el Señor, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Se experimentó un momento espiritual. Para poder hablar con Moisés y Elías, tuvo que cambiar. Esto es algo difícil de entender y de explicar. Tuvo que switchar su forma humana a otra forma en la que podía hablar con Moisés y Elías. Y entonces habla con ellos, y el tema de la conversación entre ellos era de la partida que iba Jesús a cumplir. ¿Sabes de qué estaban hablando? De su muerte, de su crucifixión. De eso estaban hablando con él. Ese era el tema entre ellos. Pero esto ocurre en medio de un tiempo de oración. Esto ocurre en medio de un tiempo de oración, como también platicábamos hace unas semanas, como el apóstol Pedro tiene una visión celestial y un lienzo es descendido y se le muestra impresionante el momento. Está en la azotea mientras le preparan de comer. Y esta experiencia, este éxtasis que le sobrevino, le vino en un momento en el que estaba orando, en un tiempo de oración. Lucas 9 nos describe cómo en el momento en que Jesús se revela claramente a sus discípulos como el Mesías, también estaba orando. Versículo 18, Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, otra vez, oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te acuerdas? Todo esto se lleva a cabo en el momento mientras Jesús oraba aparte. Y lo que pasa es que cuando tú oras aparte,
se entablan conversaciones con el Señor importantes. Porque no estamos hablando nada más de un rito, de hacer algo como mecánico, ¿no? Por eso cuando el Señor Jesús, ahorita lo vamos a ver, cuando les enseña, tú lo puedes checar después, les dice, no uses vanas repeticiones. Porque orar es dialogar, es platicar, es conversar de los temas, de la vida. Fíjate, eso está en Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y entonces les enseña a orar el Padre Nuestro. Y luego les dice, pero no lo repitan mecánicamente, no usen vanas repeticiones. El Padre Nuestro no es para repetirse como merolico. El Padre Nuestro es un modelo de qué cosas debemos incluir siempre en nuestro tiempo con Dios. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué no? Etcétera. Sin embargo, mira, uno de los relatos bíblicos del tiempo de oración más impresionante que Jesús experimentó fue justo antes de ir a la cruz. Y estoy en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 39 dice, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Qué te gusta? Unos 50 metros es lo que alcanza a tirar una persona una piedra. 70 metros. Algunos de un brazo increíble, a lo mejor 100 metros. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas, el Señor Jesucristo llega y se hinca y se postra y oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué relato, mis amados. Qué relato más impactante. Justo antes de ir a la cruz, Jesús va y se encuentra con Dios. Pero ve el entorno espiritual del momento. Dice que un ángel estaba ahí para fortalecerlo. Y él oraba más intensamente estando en agonía. ¿Cuántas veces no estamos en agonía? ¿Cuántas veces no estamos angustiados hasta la muerte? Por distintas causas, la que me digas. Y aquí tenemos claramente cómo es que el Señor en esos momentos oraba. Entonces quiero concluir diciéndote que el Señor Jesús nos dejó su ejemplo. Nos dice la Escritura para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús nos ha dejado el ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Seguir sus pisadas es literalmente aquella acción que a veces hacemos en un lugar pantanoso, en donde ya el que va delante de nosotros ya pisó en firme en ciertos lugares, ¿verdad? Y entonces nosotros literalmente vamos poniendo nuestro pie exactamente donde lo puso el que va delante para asegurar no hundirnos.
el Señor Jesús nos dejó su ejemplo. Estoy convencido de que el Señor Jesús, siendo quien era, pudo no haber orado y sin embargo pudo haber experimentado exactamente lo mismo, haber logrado lo mismo, haber manejado bien la fama, haber resucitado a Lázaro o a otros, o a la niña aquella, o sanado a los enfermos, a los mancos, a los cojos, a los ciegos de nacimiento, a los mudos, haber sacado tantísimos demonios, estoy seguro. ¿Te acuerdas? Jesús dijo que hay ciertos géneros espirituales donde el demonio no sale sino con ayuno y oración. Yo estoy seguro que Él, siendo quien era, con el poder que tenía, con sus virtudes, sus habilidades, Él podía haber hecho todo eso. Pero Él oró constantemente. Y entonces yo quiero insistirte en que te quiero invitar a que consideres estas dos cosas. La primera es que escudriñes las Escrituras todos los días, que adquieras destreza en el manejo de la espada del Espíritu y puedas actuar en tu vida en base a que está escrito. Y que así te enfrentes a las tentaciones y a los problemas y a las situaciones difíciles de la vida. Escrito está, y en función de que está escrito, entonces yo voy a actuar y voy a hacer la cosa de cierta forma, como se me dice en la Escritura. Pero la segunda cosa a la que te quiero invitar es, sobre todo, a que ores. Que ores sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Tú puedes checa esta frase sin cesar en la Escritura, ahí en tu buscador, en tu Biblia, o en la concordancia, y vas a descubrir, interesantísimo, que Pablo y el equipo de Pablo constantemente están diciendo que ellos oraban sin cesar por los hermanos. Jesús en Lucas capítulo 18 nos deja una parábola sobre la necesidad que tenemos nosotros de orar siempre. Vamos a leerlo. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Subraya esa parte: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros tenemos la necesidad de orar siempre sin desmayar. Tú y yo, más que Él, tú y yo, más que Jesús, más que el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, necesitamos orar siempre y no desmayar. Y les cuenta una parábola impresionante. Dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cada cuándo claman a Él? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto responderá el Señor. Pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta alarmante. Es una pregunta escalofriante. Cuando venga el Señor, cuando regrese el Hijo del Hombre, cuando venga de regreso el Señor Jesucristo, ¿nos va a encontrar orando siempre? Es lo que está diciendo el Señor. ¿Vamos a tener la fe necesaria y suficiente para estar orando y pidiendo y en contacto con Él?
Porque la más clara expresión de fe es depender de Dios, es orar a Dios, es buscar a Dios, es estar en comunión con Dios. Yo estoy convencido de que necesitamos orar más, mucho más de lo que oramos. E insisto, no estoy hablando de cuando le damos gracias a Dios porque vamos a comer una comida deliciosa. Estamos hablando de ese diálogo, esa relación de confianza con Dios, de transparencia, de acercarnos a Él, de buscarlo, de pedirle, de depender de Él, de solicitarle, de alabarlo, de adorarlo, de darle gracias, en fin, toda esta relación, esta comunión con Dios espiritual. Estoy 100% seguro y convencido de que si oramos, todo cambia. Nada es igual. Todo es diferente como resultado de que oremos. Pero también estoy seguro y convencido de que si no oramos, nada va a cambiar. Todo seguirá igual o peor. Te invito. No sé cómo hacerle para convencerte. Te invito a que ores mucho más, siempre, sin cesar, para todo, a cada paso. No te tiene que ver nadie, nadie se tiene que enterar, no es algo público, no es algo que tienes que presumir y que tienes que hacer sonar trompetas, ¿verdad? Miren, voy a orar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de a cada paso, en cada momento, en cada circunstancia, en las juntas de trabajo, viendo a los clientes, atendiendo los negocios, cuidando a los niños, educando a los niños, en la oficina, en la escuela, haciendo un trabajo, una tarea, manejando, en el camión, en el metro, en el avión, en todo momento, en todo tiempo, buscar a Dios siempre, sin cesar, orar sin cesar. Es una enorme necesidad que tenemos. Y Dios no se va a tardar en respondernos, pero nos va a encontrar el Señor haciendo eso cuando venga. Yo espero que a nosotros sí. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por este ejemplo que tú nos has dejado relatado aquí en las Escrituras. De cómo es que tú, siendo quien eras, con el poder que tenías, con la sabiduría con que contabas, con el discernimiento que poseías, con la fuerza de tu santidad, con la llenura del Espíritu en la que vivías y te movías cada nanosegundo de tu vida, aún así nos has dejado un ejemplo clarísimo de la necesidad que tenemos de orar todo el tiempo, siempre, sin cesar, a cada momento. Gracias, Señor. Yo te pido que nos convenzas de esto, que nos muevas, que nos abras los ojos, que descubramos que no estamos hablando de una actividad aburrida, religiosa, tediosa, nefasta, como a veces lo creemos o como a veces el mundo espiritual nos hace creer. Señor, que nos demos cuenta que es una delicia poder hablar contigo, una delicia poder estar en comunión contigo, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres increíble. Tu forma de ser es deliciosa, Señor. Eres lo máximo, de veras. Estar contigo es la cosa más disfrutable que podamos experimentar. Enséñanos también a escuchar tu voz y a discernir tu voz y que tu palabra, Señor, se inserte en nuestros corazones y que podamos, en esta guerra espiritual en la que estamos, que podamos tomar la espada del Espíritu, como nos dice tu palabra, que tomemos la Escritura y que con ella no solo nos defendamos, sino ataquemos al enemigo.
y que lo derribemos y que lo destruyamos y que lo hagamos morir, como dice tu palabra que debe ocurrir, sabiendo que no es ningún humano al que debemos lastimar, sino nuestro pecado, nuestras obras carnales, las obras de esta carne, Señor. La ira, la mentira, la envidia, la maledicencia, la fornicación, la impureza sexual, Señor. Que todas estas cosas en nuestra vida sean completamente exterminadas, erradicadas para siempre, Señor. Y que podamos disfrutar el resultado de eso, de una vida maravillosa. Que podamos ser llenos de toda la plenitud tuya, Señor. Que podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos todo esto y te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Listo. Muy bien, muchas gracias. Les mando un abrazo muy cariñoso a cada uno de ustedes. Si Dios quiere, nos vemos pronto.